Me voy a lo que está ocurriendo en Gaza. Hay una tregua y esa tregua ha permitido liberar a unos 57 rehenes de los que capturó, de los 240 que capturó Hamás el 7 de noviembre. Y por otra parte también han sido liberados unos 39 prisioneros palestinos, la mayoría menores. Entre los rehenes que ha liberado Israel, hay una niña de 4 años llamada Abigail, cuyo testimonio ha sido muy conmovedor. Incluso Biden se ha referido a ella. Y miren cómo son las paradojas. Este conflicto que lo provoca, porque el principal responsable de esto fue Hamás y los ataques que produjo el 7 de noviembre, este conflicto, entre los 15,000 muertos, tiene más de 6,000 niños. Es decir, que estamos hablando de que el rescate de 240 personas pues ha implicado más de 15,000 muertos hasta ahora. Pero bueno, no es el rescate de 240 personas, ni los 1,200 que mató Hamás con su ataque a Israel. Israel se está jugando su seguridad, su existencia. Sabe que si ese ataque de Hamás no es respondido con una contundencia que no vuelva a ocurrirse ese tipo de cosas, Israel estará expuesto constantemente a nuevas incursiones. Entonces, por eso ellos se han trazado una barrida total. El presidente Biden habla de que va a procurar una extensión de la tregua. Y cualquiera puede pensar que en este caso tiene la primera palabra Estados Unidos. Que Estados Unidos, llamando al primer ministro Netanyahu, le impone a Israel una tregua y que cuando Estados Unidos decida, Israel va a detener su ofensiva en Gaza contra Hamás. Yo me preguntaba el pasado viernes, ¿quién es el principal beneficiario de esta tregua? Bueno, pudiera decirse que Hamás, porque Hamás ha logrado que se le tome en cuenta en una negociación que haya que varios estados, incluyendo Estados Unidos, Qatar, Egipto, la incluyan como un ente de negociación y le hayan dado esa categoría. Entonces, pudiera decirse que ellos, en términos de su propaganda, que es lo principal que buscan los ataques terroristas, en eso han tenido un beneficio, un reconocimiento. Estados Unidos ha tenido que negociar con nosotros y lo ha tenido que hacer Qatar y lo ha tenido que hacer Egipto. Y eso es un reconocimiento. Ahí nosotros tenemos ganancia de causa. Eso puede invocarse por un lado. Por otro lado, pudiera decirse, bueno, Israel con sus ataques ha obligado a Hamás a entrar en una negociación y a ir liberando los rehenes. Y en ese sentido, la ofensiva de Israel puede decirse que ha parido estos resultados.
Y ahí pueden haber alegatos, pero indiscutiblemente creo que todavía lo de la negociación con un grupo terrorista se coloca por encima de todas las cosas. Pero Israel va a seguir a Estados Unidos en algunas cosas. Israel ha aceptado la tregua porque en la cuestión de los rehenes no puede responsabilizarse Israel de que pudiendo haber liberado a esos rehenes no estuvieran en libertad. Pero una vez agotado ese proceso, o aunque el proceso no se llegara a completar, yo no tengo dudas de que la ofensiva de Israel va a continuar hasta que ellos entiendan logrados sus objetivos. Y no importa que San Biden los llame y le diga que ya hay que parar eso así. El que piense que eso puede ocurrir con Israel o los israelitas, le voy a contar brevemente una tradición, es una historia talmúdica. Es una historia talmúdica. Es decir, es como si estuviéramos hablando en los cristianos de una historia bíblica, de una historia del Nuevo Testamento. El Talmud es el Nuevo Testamento de los judíos. Y a propósito, si podemos comparar el que un presidente de Estados Unidos, que sería Dios, puede darle órdenes a ellos cuando han tomado una decisión, mire, eso no puede hacerlo ni Dios. Ni Dios puede hacerlo. Y eso es lo que está narrado en esa historia talmúdica, de que se trata de un debate entre dos rabinos, dos jueces que tienen un debate sobre la Torá y algunas interpretaciones de la Torá. Es decir, ellos están juzgando y se encuentran con que tienen diferencia en una interpretación de la Torá. Entonces eso generó un debate entre esos dos rabinos. Los dos rabinos son Yehoshua y Tafon. Entonces se armó ese gran debate entre esos dos rabinos. El debate llevaba 7 días y 7 noches. Y mientras el debate transcurría, ellos ni tenían descanso ni comían, sino que solo debatían apenas a pan y agua. Entonces, cuando Dios observa que estos dos rabinos se van a morir en ese debate, si el debate no se le pone fin, Dios interviene en el debate entre Yehoshua y Tafon. Y entonces Dios dice que el rabino Yehoshua tiene razón y que el rabino Tafon está equivocado, y ordena que paren la discusión. Bueno, la discusión no se paró. ¿Por qué no se paró la discusión? Porque Tafon, el rabino que supuestamente había perdido la discusión, le respondió a Dios lo siguiente. Señores, eso está en la Biblia judía, en el Talmud. En el Talmud. Tafon le respondió a Dios lo siguiente: Dios Todopoderoso, has dado la Torá a los seres humanos. Por favor, mantente al margen de esta discusión. Es decir, usted nos entregó la ley para que nosotros nos sirviéramos de ella. Manténgase al margen, por favor, de esta discusión. Y Dios no tuvo más remedio que admitir que mis hijos me han derrotado.
Es decir, que ahí no hay manera de que ellos dejen a un lado esto porque intervenga Biden, porque Biden le vaya a decir, o Estados Unidos, mire, ya esto se va a quedar así. Ese ha sido, digamos, una de las cosas que ha caracterizado a esa civilización. Por eso, el antifariseísmo que caracteriza la Biblia, yo lo he denominado como la llamada venganza griega. Como los textos originales se tradujeron del griego, los griegos siempre contemplaron con cierta animadversión a los judíos, porque con Grecia ocurrió lo contrario a lo que ocurre cuando un imperio domina a un pueblo. Cuando un imperio domina a un pueblo, le impone su cultura. Y los romanos dominaron a los griegos, pero la que se impuso, porque era más arraigada, fue la cultura de los griegos. Sin embargo, la cultura de los griegos nunca se le pudo imponer a los judíos, porque los judíos tenían su propia cultura. Y por eso ellos mantuvieron esa cultura. Y por eso ese recelo griego se refleja en la Biblia, que desde que usted la abre, usted se encuentra antifariseísmo por todas partes. Esa carga de antifariseísmo bíblica es producto de ese resentimiento griego que se lo cobraron en la traducción de los evangelios a los judíos, y nos presentan a los fariseos como un ejemplo nada parecido a lo que son, de hipócritas, simuladores y de ahí en adelante, cuando la historia nos habla de cosas distintas. Entonces, señores, este conflicto que ya tiene 15,000 muertos, todavía no sabemos cuántos muertos alcance, y no se para con varias treguas. No se para con varias treguas. Israel tiene el propósito de borrar del mapa a Hamás, y no creo que se detenga hasta que no vea ese objetivo bastante avanzado.